Los estudios y le damos la bienvenida a María Sara Gijón. Ella es directora del CERCOP, del Servicio de Compras Públicas, que se encarga de precisamente las adquisiciones que necesita el Estado de productos y servicios. Vamos a pasar revista al trabajo que despliega este organismo tan importante para la provisión de todo tipo de productos y servicios, como lo decía, para el Estado ecuatoriano. María Sara, bienvenida a Ecuador a las 7. Buenos días. Muy buenos días, Freddy. Qué gusto estar aquí contigo. Un saludo a ti, a todos los colegas de Radio Única y evidentemente a todas las personas que nos están escuchando y nos están siguiendo por redes sociales y demás. Muchas gracias. ¿Cómo evalúa usted el camino recorrido en estos meses por el CERCOP en medio de esta carencia, vale decir, de medicamentos, de insumos para los hospitales, por ejemplo, que llegó a momentos críticos? Bueno, antes de responderle a esa pregunta, yo creo que es importante aclarar cuál es el rol del CERCOP dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública. El Sistema Nacional de Contratación Pública es muy complejo, es muy amplio y tiene muchos actores. Recordemos que existen 8.335 entidades contratantes de todo tamaño, ¿no es cierto? Desde las más pequeñas juntas parroquiales, pasando por los 221 municipios, las 23 prefecturas, todas las entidades del Ejecutivo, ministerios, secretarías, etcétera. Todas las funciones del Estado compran. Así es. Todas, ¿no es cierto? Desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral. Todos realizan contratación pública. Y obviamente las más grandes, que son las empresas públicas, siendo la más grande empresa pública Petroecuador, que es la que más compra dentro de las empresas públicas. Y bueno, los municipios, ¿no? Como mencioné, siendo el municipio de Guayaquil y el municipio de Quito los que más compran dentro de lo que son esos gobiernos autónomos descentralizados. Por el otro lado están los proveedores. Son más de 389,000 entre personas naturales y jurídicas que son potenciales proveedores del Estado. ¿Y por qué digo potenciales? Porque lastimosamente más de la mitad de ellos están inhabilitados de participar en el sistema. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Algunos de ellos han incumplido contratos. Son incumplidos, son adjudicatarios fallidos, otros están debiéndole al Estado. Si tú le debes al SRI, digamos deudas ya firmes, ¿no? Si le debes al SRI o le debes al IES, y se consideran estas deudas firmes, es decir, deudas que no solo están en disputa, sino que ya son firmes y que no han pagado, pues obviamente tampoco pueden participar en el sistema. Con esta variedad de actores, y vale mencionar, los responsables de la contratación pública son las entidades contratantes. Ellas son las que definen qué comprar, cuándo comprar, cómo comprar y eventualmente, una vez que realizan la compra, el pago de estas compras públicas que realizan. Así que, en el ámbito de los medicamentos que mencionaste tú, del aprovisionamiento de no solo medicamentos, sino otros insumos para el sector de la salud, dispositivos médicos, insumos, inclusive equipamientos, y bueno, todo lo que tiene que ver con tener a las unidades de salud, que son desde las más pequeñas centros de salud hasta los más grandes hospitales de primero, segundo y tercer orden. Los responsables son ¿quiénes? Las entidades de salud. El Ministerio de Salud Pública y sus más de 1,000 y pico de hospitales y centros de salud. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad con sus 101 hospitales, el ISFA y el ISPOL. Así que son los subsistemas de la Red Pública Integral de Salud los responsables de la compra y el aprovisionamiento de estos medicamentos. Sí, efectivamente, ha habido algunas dificultades. ¿Qué es lo que nosotros como CERCOP hemos hecho? Bueno, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es la ley que nos abarca a todos los que realizamos, bueno, yo también realizo compras de papel, de vasos, de cosas así, ¿no es cierto? Como CERCOP, para mí, decís, para las 379 personas que trabajan en el CERCOP necesitan papel, necesitan toners, necesitan nuevas computadoras, necesitamos, por ejemplo, recién hicimos la compra de un nuevo nodo. ¿Para qué? Para brindarle más espacio al SOCE. Y al software y a toda la información que tiene el SOCE. ¿El SOCE qué es? El SOCE es el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado. Es decir, es la herramienta informática que permite que esas 8.335 entidades contratantes y los proveedores del Estado realicen las transacciones y esas compras a través de todos los procedimientos que constan en la ley. Entonces, la ley
establece una serie de procedimientos, tanto de régimen común como de régimen especial, para la contratación pública. Y en el ámbito específico, por ejemplo, de compras de medicamentos y otros insumos, los hospitales pueden realizar estas compras a través de subastas inversas, por ejemplo, a veces ínfimas cuantías, cuando estamos hablando de pocos medicamentos, que son a veces urgentes. O de bajo valor, mejor. O de bajo valor, sí, a veces son pequeñas compras que tienen que realizar, etcétera. Entonces, es así como ellos compran. Ahora nosotros como CERCOP, ¿qué es lo que hemos hecho? Junto con la Red Pública Integral de Salud, hemos trabajado en algo muy importante: la subasta inversa corporativa de medicamentos. En algún momento ya vine a conversar sobre esto contigo y te puedo contar que hoy tenemos ya 330 medicamentos en el catálogo electrónico. 330 medicamentos, de los cuales, si no me equivoco, 65 de ellos son oncológicos. Eso es muy importante porque el momento en que esos medicamentos ya están en el catálogo, que es como una tienda virtual, lo que yo le llamo el Amazon del Estado, el momento en que la entidad contratante, y recordemos que en una subasta inversa, quien hace la compra es el Ministerio de Salud, ya no los hospitales individuales, ¿no es cierto? Entonces, ese es el cambio que se hizo para que el mayor volumen signifique un mayor beneficio para el Estado. Claro, un mejor precio, pero no solo eso. Lo más importante es que una vez que, digamos, el Ministerio de Salud entra a esta tienda virtual de medicamentos y escoge los medicamentos, define el volumen de medicamentos que necesita para 6 meses, 8 meses, etcétera, hace un clic. Del otro lado, obviamente, tiene que aceptar el proveedor, porque para algo está en esa tienda virtual, en este catálogo de medicamentos. 15 días después ya tiene que hacer la primera entrega. Imagínate lo que eso implica. En lugar de, claro, una subasta inversa que siempre puede tomar 60, 90 días dependiendo de la dificultad. Entonces, no solamente es el tema de que estamos aprovechando economías de escala, porque estamos hablando de compras masivas, compras corporativas, estamos hablando de mejores precios, estamos hablando de que ya no hay la negociación directa entre el hospital y el proveedor, en donde puede haber negociaciones truchas, perdón la expresión, que se han dado en el pasado, sino que adicionalmente la entrega de estos medicamentos debe ser la primera entrega en 15 días y después entregas parciales cada mes. Y hemos logrado hacer un contacto directo con las fábricas productoras de los medicamentos para evitar una cadena enorme que hay en el país hasta llegar a las productoras de los medicamentos. Bueno, yo te diría que en muchos casos aquellos proveedores que están catalogados son directamente los productores, ¿sí? Tenemos grandes farmacéuticas importantes a nivel mundial que han participado en la subasta y han ganado algunos de estos procedimientos, y en otros casos, cuando no tienen presencia local, estamos hablando de distribuidores locales, pero que tienen la relación directa con los productores en otros países. Lo que es importante es que todos estos medicamentos que constan en el catálogo tienen sus registros sanitarios. El ARCSA, conjunto con el CERCOP, hemos ido a hacer las verificaciones in situ, es decir, en las plantas, para la verificación de que tengan todo en regla, de que tengan, en el caso que sean productores locales, porque también hay productores nacionales de medicamentos, de que esas plantas de producción tengan todos los requisitos, todos los digamos, las aprobaciones, todas las buenas prácticas de manufactura, etcétera. Pero también es algo muy importante que quiero decirte, Freddy. Cuando ya se hacen las entregas de estos medicamentos a las unidades de salud, obviamente, en este caso al Ministerio de Salud y sus 9 zonas, ¿no es cierto? Ellos, que son los que reciben estos medicamentos, tienen que verificar que estos medicamentos sirvan y sean de buena calidad. Y en caso de que alguna vez, porque puede suceder, y esto sucede en cualquier otro bien, sino que, claro, los medicamentos son de extrema delicadeza. Por supuesto, ¿no es está cierto? En juego la vida de la gente. Exactamente, en caso de que los especialistas en medicamentos, que son las unidades de salud, los médicos, los laboratoristas, etcétera, del Ministerio de Salud, el IES, el ISFA y el ISPOL, identifiquen que alguno de esos medicamentos no sirve, inmediatamente tienen ellos que hacer esta reclamación, sí, y en el caso de que haya, obviamente, imposibilidad de reemplazo o lo que sea, o simplemente no quieran hacerlo, en este caso los proveedores, pues podrán ser considerados contratistas incumplidos y también se les podrá sancionar por parte de la ARCSA y de las entidades correspondientes. Es ¿sí? una buena noticia la que nos da que 330 medicamentos están ya formando parte del catálogo electrónico, pero el cuadro básico de medicamentos de la Red Pública de Salud me parece que se acerca a los 1000. Estamos en más de 900 claro. Justamente. Ahora bien,
Estamos hablando del 30% que está ya en el catálogo. Sí, pero vale mencionar que aproximadamente. nunca va a llegar a ser el total, por una razón muy simple, no todos los medicamentos son catalogables. Hay medicamentos que constan en el cuadro nacional básico de medicamentos que no pueden ser catalogados por una razón, por varias razones. Una, no hay un proveedor único, porque a veces son medicamentos muy especializados para enfermedades raras, catastróficas, que solamente un proveedor o dos a nivel mundial. Lo produce. Entonces, eso no puede entrar al catálogo porque no puede ser parte de una subasta. Recordemos que en la subasta hay pujas, y Claro. para que haya pujas tiene que haber varios proveedores que están ahí compitiendo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Segundo, también deben ser por volumen. Si estamos hablando de compras masivas, entonces si son medicamentos que solo hay que comprar 10 al año, porque a veces es para poquísimos pacientes que realmente necesitan tal o cual medicamento, pues evidentemente esto se tendrá que hacer por una compra directa por parte de, por ejemplo, el Ministerio de Salud a la farmacéutica correspondiente con el procedimiento específico. Entonces ahí, por esa condición ya no pueden formar parte del catálogo. No pueden. Electrónico. Y de hecho, cuando nosotros recibimos el listado de medicamentos para que formen parte de la subasta, nosotros recibimos un listado de 777 medicamentos. Eso es importante. 777 medicamentos, no la totalidad. Entonces ya ellos hicieron un primer filtro. Ahora bien, después, cuando entró ya al procedimiento de la subasta, hay un primer trabajo que se hace en la fase preparatoria, que es la mesa técnica que define los precios referenciales unitarios con los cuales parte la subasta. ¿Sí? Y en ese trabajo que se hizo por parte de la mesa técnica, que está compuesto por delegados de los 4 subsistemas de la Red Pública Integral de Salud y el CERCOP, y tuvimos también observadores de la Vicepresidencia de la República y de otras instituciones, se llegó a los precios referenciales unitarios de 678 medicamentos. Con estos 678 medicamentos iniciaron ya, pues, obviamente, las publicaciones, las pujas, las adjudicaciones y ahora pues firmando los convenios marco. Dentro de muy poco tendremos 375 medicamentos, o sea, se vienen dentro de poco varias firmas de convenios marco y seguimos trabajando para que aquellos proveedores que ganaron las pujas o que negociaron y llegáramos a una buena negociación, sean después, digamos, los adjudicatarios tienen que cumplir una serie de requisitos y ya con la resolución de adjudicación, después solo tienen que entregarnos otra documentación legal muy importante y también algo que es clave. Tienen que entregarnos unas garantías financieras, porque nosotros tenemos que asegurarnos que esos proveedores van a tener la capacidad financiera para la producción de los medicamentos en los volúmenes que se requieren. Así que, como ve usted, este tema de la subasta inversa corporativa no es un tema de yo hago así y ya los medicamentos están catalogados. Sabemos que tiene su complejidad. Ahora, usted dice que están catalogados ya electrónicamente 330 de 777 posibles, digamos. Posibles, ¿ya? exacto. Esto quiere decir que en estos 330 ya se han realizado compras. Claro, ya se han realizado compras y le quiero contar que las órdenes de compra que se han realizado por los 4 subsistemas de la Red Pública Integral de Salud hasta el día lunes 7, ¿no es cierto? Se realizaron compras por $112 millones, ¿sí? Como estamos hablando de eso, son los precios referenciales. Digamos, la Red Pública Integral de Salud ha debido pagar 61 millones o 61 millones, un poquito más de 61 millones por esas compras, porque ese ya es el precio de adjudicación y el precio que consta en el catálogo, ¿sí? Y finalmente, el ahorro efectivo para el país. El ahorro efectivo para el país en estas compras es de 50.9 millones de dólares. Es ¿Eso decir, es mucho? casi ¿Eso es poco? 51 millones. Yo creo que es importante. Es importante. Es muy importante. Y sobre todo recordemos que hay varias cosas buenas de la subasta inversa. 1, como le digo, la entrega inmediata. 2, el hecho de que estamos hablando de compras corporativas, es decir, compras masivas. En volumen. Precios convenientes, ¿sí? Y todos los mecanismos que establecimos en los pliegos de esta subasta para asegurar calidad de los proveedores y todas las verificaciones que hace ARCSA para digamos, también la calidad de los medicamentos. Y obviamente el trabajo que tienen que hacer ahora, una vez que se hacen esas entregas, de la verificación de la calidad, obviamente ya con la entrega y de que haya una buena relación, una relación seria, obviamente, como debe ser entre los contratantes, que son ISFA, ISPOL, IES y Ministerio de Salud y los proveedores del Estado.
Todos estos procesos que usted nos relata por un monto de 112 millones de dólares han sido a través de subasta inversa. O sea, ya no es, la subasta inversa es la que permite que exista el catálogo electrónico, Ajá. ¿sí? Y una vez que están los medicamentos en el catálogo electrónico, ya no es a través de subasta, es a Ya través de solamente orden de escoge. compra. Entro al catálogo electrónico, o sea, por ejemplo, entra el funcionario, el servidor público del Ministerio de Salud Público que conoce qué medicamentos debe comprar, porque les trabaja en el área correspondiente y tiene los permisos para... Entra al catálogo, hace clic, dice necesito de paracetamol, por ejemplo, Es decir, tantos el medicamentos. proceso de compra. Y usted solamente va a escoger. Solamente hace un clic, con eso está la orden de compra. Si está bien hecha la orden de compra, avanza, porque la orden de compra tiene que ser sobre la base de una serie de requisitos. Por ejemplo, no se puede pedir, digamos, que se le entregue toda la orden de compra de golpe. Tiene que ser entregas parciales, entregas mensuales. Entonces, por ejemplo, si el IES o el Ministerio de Salud necesitan un volumen X para los próximos 6 meses, entonces dicen es por 6 meses y las entregas tendrán que ser 6. 6 cada mes. Cada mes una entrega parcial. Pero la primera entrega es en 15 días. Claro. Esto que nos cuenta usted nos alienta a los ecuatorianos. Yo creo que las personas que están escuchando ahora esta entrevista estarán pensando que muy pronto el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos va a quedar en la historia. Bueno, sí, efectivamente, mire, nosotros tenemos reuniones del Gabinete Sectorial de la Salud, en el cual obviamente preside el señor vicepresidente de la República, y son parte de ese gabinete toda la República Integral de Salud, también nosotros como CERCOP y otras instituciones, y de la información que nos ha dado el señor ministro de Salud, Pepe Ruales, ellos están ya al 80% del abastecimiento en todos los hospitales de la República Integral de Salud y en algunos hospitales más de eso. ¿Sí? El IES ha tenido un poco más de dificultades porque venían con retrasos más fuertes, pero entiendo que ellos ya para el mes de diciembre, es decir, el próximo mes, estarían también en el 80% en la gran mayoría de hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro, se igualan ahora y es muy probable que no exista desabastecimientos en el futuro cuando ya tenemos un proceso contractual adelantado a través de subasta inversa, lo cual les coloca en un catálogo electrónico y les permite solamente hacer la compra, como usted dice, con un clic, María Sara. Sí, el catálogo electrónico de medicamentos apoya muchísimo, pero recordemos que no todos los medicamentos se pueden comprar a través de esto. Lo más importante ahora es que tenemos a un ministro como José Ruales y todo su equipo y a un presidente del Consejo Superior del IES, Alfredo Ortega, con todo su equipo, que realmente están absolutamente comprometidos con el cumplimiento de esto. Y recordemos que también hay otro programa de medicina cerca, que ese sí ya no me compete a mí como CERCOP, pero que también está apoyando muchísimo para que los medicamentos que son por consulta externa, ¿sí? Ya no los intrahospitalarios, sino los que son por consulta externa, le puedan ser entregados a los ciudadanos directamente en las cadenas farmacéuticas. Esa es la famosa externalización, que ya se encarga la empresa privada de aquello. Sí. Son las 7 de la mañana con 51 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Estamos conversando con María Sara Gijón. Ella es la directora del CERCOP, el Servicio de Compras Públicas. Pasamos revista precisamente a este trabajo que despliega el servicio para colaborar, para hacer de puente a las compras que tienen que hacer 8.335 entidades contratantes del Estado. Ahora, María Sara, a más del tema de medicamentos e insumos médicos, ¿qué compra en volumen e importancia destaca usted que ha hecho el Estado ecuatoriano en estos tiempos? Bueno, obviamente algo importante es todo lo que está haciendo el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? El Ministerio de Educación siempre realiza la compra de la alimentación escolar. Eso es también a través digamos, en este caso de la subasta de alimentación escolar. Eso es importante y eso son compras que se hacen todo el tiempo. Esos son proveedores nacionales, ¿no? Proveedores nacionales que están asimismo en el catálogo. ¿Sí? Y eso es un proceso que se hizo en su momento en el 2016 y que dentro de muy poco tendrá un nuevo procedimiento porque hay que actualizar los precios, ¿no? Recordemos que del 2016 acá ha habido muchos cambios y además algo importante, con una nueva subasta de alimentación escolar también estableceremos nuevos parámetros de nutrición.
Yo creo que eso es muy importante. Entonces, todo el tiempo estamos mejorando en ese ámbito. También el trabajo se lo hace desde el Ministerio de Educación, con el apoyo del Ministerio de Salud para las fichas técnicas de esta nueva subasta que será el próximo año, y también con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque tenemos que asegurarnos que la mayoría, si no todos los insumos, provengan también de proveedores locales. No solamente los proveedores que ganan la subasta, sino toda la cadena de valor. Por ejemplo, si vamos a ofrecer lácteos, que actualmente también están en la alimentación escolar, esa leche debe ser comprada a nuestros proveedores locales, es decir, a todas esas miles de familias que viven de la producción lechera. Pero no solo eso, también puede haber producción de frutas, producción de granos, producción, por ejemplo, quinoa, puede haber, por ejemplo, algunas galletitas hechas con quinoa. Entonces, todo ese trabajo, como le digo, es multiactorial, porque obviamente está el Ministerio de Educación, quien realiza la compra, está el Ministerio de Salud, quien define las fichas o quien trabaja las fichas con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, que tiene que asegurarse todo este trabajo de los proveedores, de toda la cadena de valor, y obviamente nosotros como CERCOP en el ámbito específico de la contratación. ¿Qué pasa con el registro civil que en un momento determinado, estamos hablando un par de meses atrás, tan solo no tenían los materiales para hacer entregar los diferentes documentos que requieren los ciudadanos? Recordemos que tuvimos una pandemia. Esa pandemia paralizó muchas actividades y recordemos que inclusive algunas instituciones debieron cerrar las puertas, ¿sí? Una vez que se reabrieron, hay mucha gente que requiere esos servicios, un volumen mucho mayor de lo usual. Evidentemente, esto implicó que en este caso el registro civil, sobre la base de la planificación normal, tenga una mayor demanda. Tuvo una mayor demanda y había que acomodar lo más pronto posible. Y en el ámbito, por ejemplo, de los pasaportes, quien produce los pasaportes localmente es el Instituto Geográfico Militar. Y debido también a una serie de complicaciones a nivel mundial, porque esto no solo pasa en el Ecuador, todos los países están en las mismas con el tema de los pasaportes. Y los insumos para la producción de pasaportes no son locales. Los insumos, el papel especial, una serie de cuestiones deben ser importados. Deben ser importados. Entonces, hay como quien dice una lucha, así como había lucha por las vacunas, ahorita hay lucha a nivel internacional por los insumos para la producción de pasaportes. ¿Está solventado eso? ¿Nos puede dar fe de aquello? Sí, yo no le puedo dar fe propiamente, porque depende en este caso, del Registro Civil y del Instituto Geográfico Militar. Pero ellos están trabajando para asegurar que dentro de poco ya este tema no espere mucho. Yo quiero contarle una historia, esto es un tema aparte, ¿no? Porque no me compete directamente, pero sí decirle que hay países, ya sea en Europa o en Estados Unidos, que cuando un ciudadano solicita un nuevo pasaporte, normalmente le digo, no en tiempos post pandemia, sino antes de la pandemia, te decían, venga en 6 meses. Y te estoy hablando de Suecia, te estoy hablando de Estados Unidos, te estoy hablando de Italia. Entonces, los ciudadanos también deben organizarse. Es decir, no esperar a que el pasaporte ya se le caduque para empezar a pensar en el cambio del pasaporte. Claro. Te tienes que preocupar de ese tema 6 meses antes. O sea, tienes que ver, ¿cuándo caduca mi pasaporte? En 1 año. Ok, en 6 meses me voy a preocupar de pedir el nuevo pasaporte. Y no que estén angustiados a última hora, ¿no es cierto? Típico de los ecuatorianos, ¿sí? Porque yo les digo que esto no es un tema de aquí. En todas partes del mundo te hacen esperar por los pasaportes. Felizmente, ya sabemos que los ecuatorianos lo que menos tenemos es paciencia, ya se está acortando los tiempos de espera y esperamos dentro de muy poco que ya la gente no tenga que esperar más de 24 horas, 48 horas, que como digo, es extraordinario a nivel mundial. Porque en otras partes la gente definitivamente tiene que esperar tiempos prudenciales, ¿no? Y ser planificadores, que yo creo que nos falta a los ecuatorianos. Sí, nos falta mucho eso. Se nos va acabando el tiempo, María Sara. De manera general, ¿cómo está el marco legal que rige el trabajo del CERCOP? Bueno, el marco legal ahí sigue en el ámbito exclusivamente de la norma superior, que es obviamente la Constitución, que es así. Digamos, esperamos que no haya cambios y no sean solo positivos, y dentro de ese marco constitucional, el artículo 288 de la Constitución determina temas muy potentes, ¿no? Determina cuáles son los principios de la contratación pública. Después tenemos una ley, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que consta en la Asamblea Nacional, que ha tenido algunas reformas parciales, pero que eventualmente en algún momento tendrá que tener una reforma importante, como está pasando en otros países como Panamá, Paraguay, la República
República Dominicana, que están reformando completamente sus leyes de contratación pública. Pero mientras tanto, nosotros como Ejecutivo tenemos un nuevo reglamento, el nuevo reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ya entró en vigencia el 20 de agosto. El señor presidente firmó el decreto ejecutivo el 18 de junio y empezó a regir el 20 de agosto. Los cambios fundamentales que trae este reglamento. Este reglamento primero lo que hace es eleva a nivel reglamentario temas que estaban en las resoluciones. Y como las resoluciones se pueden cambiar a cada rato. El reglamento también. Esperemos que menos, no depende de nosotros, pero digamos, esperemos que menos. Y el reglamento, de todas maneras, es un nivel más jerárquicamente superior a la resolución, dota entonces de cierto nivel de certeza jurídica. Lo segundo es que buscamos simplificar una serie de procedimientos y esta simplificación se empezará a notar a partir del 2023, porque muchos de los temas que cambian en la norma deberán después aterrizarse en la herramienta informática, ¿sí? Y también yo creo que es algo importante, y es de lo que le quería hablar cuando viene hoy, ¿no? Son las compras públicas sostenibles. ¿Qué son las compras públicas sostenibles? Significa que vamos a tener elementos y factores, no solamente de sostenibilidad económica, sino también de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social al momento de realizar las compras. Y este es un trabajo que tenemos que hacerlo con las entidades contratantes, con los proveedores del Estado, y nosotros como CERCOP emitiendo la normativa secundaria, la normativa resolutiva, guías, por ejemplo, para que los proveedores, las entidades contratantes, al momento de realizar compras, tengan en consideración estos elementos, estos factores, por ejemplo. Y este es un caso muy, muy importante. Las entidades contratantes, sobre todo los GATS, pero también el Ministerio de Educación, realiza compras de muebles. Estos muebles son hechos con madera. Pero tenemos que asegurarnos que esa madera no provenga de deforestación. Tenemos que asegurarnos que los proveedores y toda la cadena de valor de esos bienes muebles de madera provenga, por ejemplo, de madera sembrada, de madera que responda a estándares ambientales, que no estemos cayendo en deforestación y peor aún de bosque primario. Entonces, ese es un ejemplo. Asimismo, que evitemos la compra de plásticos de un solo uso. Hay toda una ley de plásticos de un solo uso. No puede ser que cuando uno va a un evento organizado por instituciones públicas te entreguen puro cosas de plástico de un solo uso. Entonces, evitemos eso, empecemos a usar, como aquí veo, felizmente, ustedes tienen una vajilla de cerámica, ¿no es cierto?, vasos de vidrio, etcétera, en donde realmente evitamos todos estos bienes que lastimosamente producen muchos desechos que después no pueden necesariamente ser llevados a una reciclaje o reutilización. La economía y estas circular compras públicas sostenibles quiere decir que va a incluir de manera transversal el tema ecológico, por ejemplo, ambiental. Exactamente. ¿Cómo usted garantiza que la empresa 1, 2 y 3 tienen condiciones ambientalmente aceptables como para postular la venta, en este caso, de lo que el Estado está requiriendo? Tenemos dos maneras. Uno, ya existe en el Ecuador ciertos sellos ambientales que los otorga el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que son puntos verdes, ¿no es cierto? Entonces, o sellos verdes o puntos verdes que tienen las empresas cuando cumplen una serie de requisitos. También así hay otras instituciones que junto con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca llegan a acuerdos de producción más limpia. Y adicionalmente, para el 2023 viene un proyecto muy potente en el cual participaremos juntos, Producción, Ambiente y CERCOP, para el ecoetiquetado de una serie de bienes y servicios que serán ofrecidos no solo al mercado público, que sería la contratación pública, sino también al mercado privado. Por supuesto, son nuevas tendencias, ¿no?, que tienen que ser tomadas en cuenta. Totalmente, y esto con apoyo de la cooperación alemana. Así que es muy importante lo que se viene, son tendencias mundiales, los consumidores estamos cambiando. Y si la compra pública es la compra más grande del país, porque imaginémonos, el año pasado la compra pública significó 5.320 millones de dólares. Si somos los mayores compradores y por ende podemos ser ejemplares, debemos ser los mejores compradores. Seguro que sí. Hay una tendencia mundial también que sería bueno que lo incluya dentro de su crecimiento estratégico, si vale la palabra crecimiento para el trabajo del CERCOP, es la compra pública de innovación. Totalmente, eso es excelente. Mira, de hecho, eso se viene para el 2023. Uno de los 4 grandes proyectos que tenemos es la compra pública de innovación y el GovTech. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros como Estado
impulsamos a los startups y a los emprendimientos locales ecuatorianos de tecnología para que ellos sean los que brinden las soluciones de gobierno electrónico y de gobierno de innovación, ¿no es cierto?, a través de nuevos mecanismos de innovación. Así que eso es lo que se viene el 2023. Claro, pero cuando le apostamos a la innovación también estamos pensando en que hay un alto riesgo. No sé si estamos en capacidad los ecuatorianos de asumir ese riesgo en función de desarrollar la innovación aquí en nuestro país, que es fundamental. Tenemos que lograr, lo hace el primer mundo. Sí, tenemos que lograr un sano equilibrio para que, por ejemplo, los pivoteos, como se llama en el ámbito del emprendimiento, que tendrían que hacerse con primeras propuestas, ¿no es cierto?, por parte de estos startups, obviamente no lleguen a gran escala, sino que al inicio sean probados y una vez que ya se verifique que tal o cual nuevo procedimiento, nuevo mecanismo, nuevo software realmente está funcionando, pues ahí sí ya entre a una producción masiva y a una utilización por parte de los distintos entidades contratantes, esas 8.335. Nos quedó cortísimo el tiempo, María Sara, le comprometo para volver a conversar sobre precisamente los pasos que va a dar de aquí en más el CERCOV en función de acoger nuevas prácticas, nuevas tendencias en las compras públicas del país. En el tema de compras públicas sostenibles, solamente para que todos los radioescuchas y las personas que nos siguen en redes sociales a través de esta maravillosa radio, sepan, el 27 de octubre yo firmé ya la resolución 0130, con la cual se eleva a política pública las compras públicas sostenibles. Dentro de poco eso estará publicado en el registro oficial y obviamente a través de nuestras plataformas informáticas del CERCOV también lo pueden descargar. En buena hora, qué bien, que sea así. Queremos agradecerle a María Sara Gijón, directora del CERCOV. Gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Freddy, y un saludo a todos. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Esto es Ecuador a las 7 a través de Radio Única 94.5 FM.